Hola, ¿cómo están? Quiero decirles algo que para mí es un privilegio estar en este lugar, pero también sé que es una responsabilidad el que uno esté en este lugar. La palabra de Dios dice que de toda palabra que salga de nuestros labios seremos juzgados. Así es que oro al Padre, al Hijo y al Espíritu para que toda palabra sea de parte de Dios para sus vidas y que el hombre no tenga nada que ver en este lugar, pues en este lugar está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así es que, ¿por qué no le das un aplauso al Señor para que Él sea el que reciba la gloria, la honra y el honor? Quiero decirte que todos los que estamos aquí estamos con un propósito. Estamos para exaltar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él es el que junta al cuerpo y el que hace que el cuerpo esté unido. Digan conmigo, el cuerpo esté unido. Dice la palabra, dice que nosotros debemos de edificarnos sobre un fundamento. ¿Cuántos fundamentos hay? El fundamento se llama Jesucristo. Y todo aquel que no está fundado en ese fundamento será como cuando vengan los vientos, o será como una hoja que será fluctuante, o será como todo aquello que cuando vienen las tribulaciones será angustiado. Pero todo aquel que confía en el Señor Jesucristo dice que aquel que confía en Él tiene paz y gozo en su corazón y que no hay nada que le aparte. Así es que si te digo algo, si tú tienes algo que hoy te está atormentando tu corazón, en el nombre de Jesús, hoy Dios te va a empezar a tratar y hablar a tu vida, porque Cristo Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Amén. Entonces yo quiero hablar de algo, pero quiero decirte que viene conmigo mi amada esposita, mi esposita, y viene conmigo una hija espiritual que también es una. Entonces, para mí es un privilegio y es un gozo estar en este lugar hablando y compartiendo de su palabra. Quiero decirte algo que todos los que hablamos de la palabra de Dios, cuando estamos en un lugar que es una responsabilidad, de a momento empezamos a temblar, y no es por miedo, sino es porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y entonces si me ven temblando es porque sé que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está en este lugar, y no es porque tenga miedo, sino porque debo de dejar que el Señor hable a través de nuestras vidas, y sé que Dios va a hablar a través de nuestras vidas. Quiero decirles que hay un propósito de Dios para cada uno de ustedes. ¿Cuánto creen ese? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito de Dios en sus vidas? El pastor hablaba y la hermana hablaba sobre algo que es importante. Dice que nosotros tenemos que hablar y hacer un llamado. Desafortunadamente en estos tiempos el pueblo cristiano está trayendo hacia la iglesia un espíritu legalista, y en nosotros o en la gente empieza a actuar un espíritu legalista, porque queremos hacer o queremos que Dios actúe conforme a nuestra conveniencia, y Dios nunca va a actuar conforme a nuestra conveniencia. Dios va a actuar conforme a su propósito y conforme a su llamado. Así es que si te digo algo, es que Dios va a actuar en tu vida con el propósito de Él, y va a hacer lo que Él quiera que hacer en tu vida. Así es que te digo algo, hoy Dios quiere transformar tu vida. Estaba hablando el pastor sobre una palabra que se llama arrepentimiento, y arrepentimiento en Mateo capítulo 3 habla Juan Bautista, y en el Mateo capítulo 4 está hablando el Señor y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos saben que el reino de los cielos se está moviendo en este lugar? Y para una cosa dice que para que haya el arrepentimiento tiene que haber dos cosas. Arrepentimiento significa cambia tu forma de pensar. Dile al de al lado: cambia tu forma de pensar. Cambiando tu forma de pensar, cambia tu estado de vivir, porque tú eres lo que piensas. Tú eres lo que piensas. Tú eres lo que piensas. Si tú piensas que eres inútil, estás siendo inútil. Pero si tú piensas que eres un hijo rescatado de parte de Dios y tienes la autoridad del Padre, del Hijo y el Espíritu, entonces sabes que donde tú te paras, la autoridad de Dios va en tu vida. Entonces tendremos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestro estado de vivir. Entonces nuestro estado de vivir es nuestra forma de pensar. Quiero hablarte sobre lo que es dos palabras, lo que es llamado
pero lo que es al mismo tiempo lo que es la gracia, porque por gracia somos llamados. Nosotros aquí estamos aquí no porque seamos muy guapos, aunque me tocó ser guapo, no, pues fui uno de los primeros que llegué cuando el Señor estaba dando y me tocó ser, tú fuiste el segundo, bueno, me toca. Entonces nos llamó, nos formó y cada uno de nosotros estamos aquí siendo únicos, no hay otro como tú eres la huella, tú eres único, o sea, no hay otro como tú. Dios te ama tanto que no hay otro como tú. En serio, a uno le apasiona el hablar del Señor porque cuando uno está hablando, el Señor empieza a hablarle a uno mismo. Entonces el Señor ya me habló que yo soy guapo. Quiero decirles que el llamado es importante. El llamado es importante. Nadie puede servir a Dios si no es llamado por Dios. Te lo voy a volver a repetir. Nadie puede servir a Dios si no es llamado por Dios. Nadie puede servir a Dios si no es llamado por Dios. Porque si no eres llamado por Dios, entonces no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a algo que tú quieres hacer. Eso se llama legalismo. Por ejemplo, algunos de nosotros pensamos que nuestro llamado es el teclado. Eso no es un llamado. Y la gente se empieza a enojar cuando el pastor lo baja porque él quería tocar el teclado. Eso se llama legalismo y espíritu de fariseísmo. Porque como no tocó el teclado y el pastor ya no quiere que toque el teclado, se enoja el hombre y se va. Y se va a otra iglesia donde sí le dejaron tocar el teclado y entonces en esa iglesia en apariencia da fruto. Pero el pastor sabe por qué no lo dejó tocar. Nosotros como siervos de Dios tenemos una responsabilidad tan grande que tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos. El llamado es específico, pero dice la palabra que revocable es el llamamiento y los dones. Entonces un llamado que tiene don. Un llamado tiene otra vez. Un llamado tiene otra vez. Un llamado tiene. Ok, te digo algo. Dios te llamó. Entonces, como Dios te llamó, tú tienes un hijo que te acabo de poner. Un don es para que se entierre o es para que dé fruto. ¿Cuántos de aquí no están dando fruto? Dile al de a tu lado, te dije que no vinieras hoy. Un llamado tiene que dar fruto. Y el fruto que tiene que hacer, permanecer. Digan conmigo, permanecer. Otra vez. Vamos a dejarlo bien claro. Ahora sabes por qué la gente se va de la iglesia. Porque no da fruto. Porque está pensando en la gente que está dando las tortillas en la tortillería. Porque en la tortillería la evangelizan bien. Antes, ahora ya no, como ya no hacen tanta cola en las tortillerías, pero antes decían, ve a la tortillería y a ver de qué te enteras. Antes, en mi pueblo, aunque me vende 25, tengo mis años. Perdón, hagan conmigo espíritu de ¿cómo se dice? De vanidad. No es cierto. Entonces, un llamado tiene un privilegio. Siéntanse ustedes privilegiados por estar sentados hoy escuchando la palabra de Dios. Hoy en este día mucha gente se está perdiendo. Hoy en este día mucha gente ya murió sin Cristo. Hoy en este día está gente atribulada sin Cristo. Pero como tú estás hoy aquí, yo sé que Dios tiene un llamado por ti. Quiero que hablas tu Biblia en Proverbios capítulo 1, versículo 7. 1:7. ¿Me dicen cuando lo tengan? Ya lo tienen. Como yo ya sé que ustedes leen mucho Biblia y ese se lo saben de memoria, la palabra de Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio es, luego solamente,
Otra vez, solamente los insensatos desprecian la sabiduría y el temor y la enseñanza de Dios. Aquí hay una palabra. Número 1, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando Dios nos llama, Dios desde el principio, Dios creó a los cielos, Dios creó la tierra, Dios creó al hombre. Y vamos a ir con principios. Dios formó los cielos y luego Dios formó el universo, o sea, para que estuviera la tierra. Dios formó la tierra para que estuviera ¿quién? El hombre. Y Dios formó el hombre para que estuviera, otra vez, Dios formó el hombre para que estuviera Dios en el hombre. Te lo voy a volver a repetir. Dios formó los cielos, Dios formó la tierra y Dios formó al hombre. Eso se llama principio. Cuando Dios empezó y cuando el Señor Jesús llegó, dijo esto: yo vine a rescatar lo que se perdió. Principios. Dile al de a tu lado, ¿cómo están tus? Número 1, una persona que tiene el llamado conoce los principios de Dios. Porque una persona que es llamada, número 1, es elegida. Es elegida. Te lo digo. Una persona llamada es elegida. ¿Cómo te llamas? Alberto. Si yo le digo, Alberto, ven, ¿por qué a los demás no les digo que vengan? ¿Qué estoy haciendo con él? Lo estoy llamando y lo estoy eligiendo. Ahora, Dios desde antes de la fundación del mundo, escucha esto, dice que Él te formó y te escogió desde antes de la fundación del mundo y te puso aquí por hijo. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Quiero que entendamos lo que hay aquí en este lugar. Quiero que veamos lo que existe en este lugar, porque muchas veces llegamos a la congregación, pero no entendemos lo que pasa en este lugar. La Biblia dice, el Señor dice en su palabra, dice esto, que cuando tú entras al lugar donde se reúne el Señor, ¿quién está aquí? El Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea que te digo algo, por si no habíamos captado, el Padre, el Hijo y el Espíritu están en este lugar. Ahora te digo algo, cuando llegamos a este lugar y no entendemos el llamado, el propósito de Dios o el principio de Dios, llegamos a este lugar y dice su palabra que cuando entremos a este lugar, ¿cómo debemos de entrar? Entrar a su lugar santo, ¿cómo? Con acción de gracias. ¿Y cómo llegamos en ocasiones? Ay, ahí está Petra. Ay, me hizo esta la otra vez. ¿Cómo te llamas? Ahí está Marvey y está sentado de al lado de... ¿Y está? Entonces, si está el Señor aquí, ¿cómo deberíamos de entrar? Con acción de gracias. Hola mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Yo veo que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Veo cómo el fruto del poder de la palabra está creciendo en ti. Entonces entendemos que el lugar que está aquí es un lugar santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, echa fuera toda tiniebla, echa fuera todo temor, echa fuera toda duda, echa fuera todo lo que te pasa, temor, duda, inconfianza, incerteza e inestabilidad. Y yo sé que el Señor cuando te llama tienes una estabilidad, porque el Espíritu de Dios no es para confusión, es para establecerte. El llamado tiene una posición. El llamado tiene un establecimiento. El llamado tiene una identidad. El llamado tiene un carácter. El llamado tiene un conocimiento. Entonces cuando Dios forma los cielos, la tierra y forma al hombre, entonces Dios pone al hombre en la tierra, pero hizo al hombre para hacerlo conforme a un principio. Dijo, ahí pondré mi espíritu. El Señor Jesús lo aclara. Es que yo no he hecho... ¿O dónde va a ser el templo? Porque yo no habito en templos hechos por manos de hombre, sino habito en templos que no son de hombre, sino de Dios. Entonces, tú estás aquí porque eres de Dios. Entonces, el llamado de parte de Dios es algo que debemos de
de saber. Ahora, cuando hablamos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, hablamos que entonces hay un principio, pero debe de haber un temor. En el Señor no hay final. En el Señor somos eternos. Te lo voy a volver a repetir. En el Señor no hay final. En el Señor somos eternos. Ustedes saben que cuando estamos hablando con alguna gente que es del mundo, dice, todo tiene solución menos la muerte. ¿Cuántos saben eso? En el Señor todo hay solución, también para la muerte. Porque aquí no hay muerte, aquí hay vida. Entonces en el Señor hay una forma. Pero entonces dice, el temor no significa miedo, sino significa responsabilidad y obediencia. ¿Qué no es temor? ¿O qué es temor? Responsabilidad y obediencia. ¿Qué tenemos que tener nosotros como hijos de Dios? Y dile a tu lado, ¿eres obediente? Entonces vayamos aclarando. Un hijo de Dios tiene un llamado, pero un hijo de Dios tiene que saber de dónde es llamado y quién lo está llamando. Ahora, un hijo de Dios tiene que tener sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría significa temerle a Dios. Ahora, ¿qué es temor? Es obediencia y ¿qué? Y responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que llegar a la iglesia con responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? ¿Qué es responsabilidad? Pues por lógica es algo que está en contra de la irresponsabilidad. Por lógica está en contra algo de lo que no es correcto, de lo que no se le da importancia. Saber que lo que tú entras aquí y lo que tú haces aquí tiene frutos. Digan conmigo, tiene frutos. El llamado también que tiene frutos. Entonces, el que entiende la responsabilidad tiene frutos. Hay fruto. Hay fruto. La palabra de Dios dice que mi pueblo, por falta de conocimiento, ¿qué le pasa? Es destruido. Pero cuando hay conocimiento, entonces hay una liberación, hay una exaltación, hay libertad. Dice su palabra que en donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Digan conmigo, ahí hay libertad. Entonces el llamado tiene una elección. El llamado tiene ahora sí, como dice, donde pone el dedo o donde pone el ojo, pone la bala. O sea, Dios te escogió desde antes con un propósito. Dios te escogió desde antes con algo que tenía que ver en tu vida. Entonces yo quiero decirte algo, que el Señor tiene un propósito para tu vida. Créeme que no viniste porque hoy te jalaron a la fuerza. Créeme que hoy no viniste porque, no sé, porque hoy no se te pegaron las sábanas, o porque hoy no iba a jugar el Toluca, jugó ayer, ¿verdad? Pero yo le voy a las Chivas y jugó ayer también y ganó. Entonces por eso estoy predicando más contento. Dice, no, no es cierto, no le voy tanto al fútbol. Entonces, es importante, es bien importante tener el llamado. El llamado de parte de Dios es algo que nos ayuda a entender y a comprender lo que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra que un pueblo sin visión perece. Un pueblo sin visión perece. Otra vez, un pueblo sin visión. Juan capítulo 1. Versículo 10. Amén, ¿lo tienen? Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 3 características: los que le reciben, los que creen en su nombre. ¿Qué les da? Potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora sí, entendemos quién nos formó, porque nosotros no somos formados por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora entonces, si te hablo de que Dios nos escogió desde la fundación del mundo, dice, Isaías dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, y que Él nos dio vida y nos fue haciendo, Él nos hizo, Él nos dio la vida desde el vientre. Entonces, cuando hablamos del llamado, el llamado número 1 tiene un propósito. El llamado tiene un destino. El llamado tiene más que hacer. El que es llamado es escogido. El que es escogido está plantado. El que está plantado está en la presencia de Dios. Y el que está plantado, digan conmigo, da fruto. Esas son las características de un llamado. Esa es la característica en la cual un hijo de Dios debería de ser su identidad. Un hijo de Dios da fruto. Un hijo de Dios es escogido. Un hijo de Dios es plantado. Ahora ya vimos lo que es llamado, ya vimos lo que es escogido, porque dice los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino dice, de voluntad de varón, sino de Dios. Y en el 15 dice, bueno, leamos el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Cómo está? Lleno de gracia y de verdad. Otra vez, entonces, un llamado nos hace tener gracia, pero también nos hace tener la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora pues, si hablamos de que nadie llega al Padre si no es por Él, gracias a Dios, porque nosotros le permanecemos a Cristo Jesús y creemos que un día le veremos cara a cara, porque nadie va a ver al Padre si no es por Él. Nadie. Ahora entonces el llamado es como, no sé, ¿qué harían ustedes si fueran llamados no lo sé, para que ganaran un viaje a Dubái? Pero te van a dar ahí donde estás tu calefacción. Es más, ustedes saben, te van a poner calefacción, te van a poner Lamborghini, te van a dar dinero, te van a cubrir de oro. ¿Qué más hay en este? O sea, te están llamando, te van a dar un regalo. ¿Qué harías? Pero te digo algo, el llamado de parte de Dios tiene un propósito y es eterno. Y este llamado, es más, porque eso se va a acabar. Pero allá nos espera la calle de oro, cara a cara, glorificaremos el nombre y no habrá enfermedad. Te digo una cosa, allá habrá oro y Lamborghini y Porsche y todo lo que quiera, pero hay enfermedad. Pero en el Señor, nada, ahí no moriremos y no habrá enfermedad y viviremos por siempre. Porque nosotros somos llamados y escogidos. ¿Quién nos llamó? El Señor. El que está en nosotros se llama Cristo, y nadie verá al Padre si no es por el Hijo. Gracias a Dios, porque el Hijo se revela en nosotros. Entonces haz en tu mente así, dile: Señor, haz que mi mente sea formada la mente de Cristo.
¿cómo vamos ahí para pensar como Él? ¿Cómo vamos ahí? Se nos pone un poco difícil eso, ¿verdad? Entonces dice que los cuales no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Aquel fue el verbo hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos la gloria, y la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Dice en el 16, porque de su plenitud, ¿qué dice? Ay, 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 en serio. ¿Escuchamos eso? De su, ¿qué es plenitud? ¿Tomamos? ¿Cuántos? O sea que nada más yo puedo tomar. Usted. Bueno, les voy a decir una noticia. Hoy Dios me ama más a mí que a ustedes. Aquí dice así. ¿A cómo nos ama? Pero entonces, ¿por qué nosotros tenemos más responsabilidad que ustedes? Si nos ama igual. El pastor es el único que debe de limpiar aquí, el único que debe tocar, no sé. O el que está sirviendo en la iglesia es el único. Pero cuando ya hablamos de que no, a mí todos nos ama, bueno, si a todos nos ama Dios por igual, deberíamos de servir a Dios todos por igual. Y entonces aquí sí no alcanzaría otra, ya deberíamos de haber ampliado, porque todos tendríamos la responsabilidad igual, todos deberíamos de haber amado a Dios igual, todos deberíamos de cumplir la palabra igual, todos. Dice el Señor, fíjate lo que dice. Dice que el que esté cansado, venga a mí porque yo los haré descansar. ¿Cuántos quieren llegar a hacer eso? Otra vez, ¿cuántos quieren? Pero hay una condición. Después dice, pero aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Eso trae descanso. ¿Qué es lo que nos trae descanso? La humildad. Ya nos dio una torre. Ya nos dio. Aprender de mí, que soy manso y humilde. Entonces, el llamado viene por la gracia, pero el llamado nos da fruto. El llamado tiene algo que ver en nuestras vidas, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos lograr que nosotros demos fruto? ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos ser nosotros dar fruto? ¿Cómo se puede? ¿Me ayudas, mi amorcito? Si me ayuda, pastor, tengo 2 versículos ahorita que ¿se acuerdan? A ver, aunque no se acuerden del versículo, ¿se acuerdan cuando Jesús dice que estaba cansado y dice que en ese cansancio se sentó, pero había una mujer que estaba en un pozo y que iba a sacar agua? ¿Ya se acordaron? Ok. Entonces en ese pozo dice que Jesús estaba cansado. Pregunta, ¿estaba cansado? ¿De qué creen? ¿Físicamente o espiritualmente? Ahora, estaba cansado, pero esta mujer se acerca. Jesús le dice a la mujer, oye, dame de beber. Y le dice, oye, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y Jesús le responde, mira, ¿cómo es lo que nos dice? Porque siempre nos mira, siempre cuando hablamos con el Señor Jesús le queremos decir, es que Señor Jesús, mira, me está pasando esto. Fíjate nuestras oraciones que hacemos luego dentro del Señor Jesús. Nos metemos con el Señor y empezamos a orar. Señor, mira, Señor, me siento muy mal porque no me siento amada y me siento sola. O no sé, tantas cosas que le hablamos. Y luego el Señor te dice, a ver, ¿te sientes no amada? Te mandé a mi hijo. ¿Crees que no te amo? ¿Te sientes sola? Aquí estoy. Fíjense en nuestras oraciones. Entonces así se acerca al Señor y entonces le dice, si tú supieras quién te dice a ti, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua que nunca más tendrá sed. Agua viva. Número 1, el llamado y la gracia se da con el agua viva, con Cristo Jesús. No se puede dar frutos sin Cristo. No se puede. El que te llama te dice cómo puedes dar frutos. El que te llama te dice cómo lo puedes hacer. La Biblia dice en Salmos capítulo 1, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de escarnecedores, ni en caminos de pecadores,
porque será como un árbol plantado, que su fruto nunca cae. E Isaías habla sobre ese es el versículo que quiero que me ayude, ese que se me viene. Habla sobre que dice que hay un río. En este río, es que no es Isaías, es Ezequías. A ver, mamita, ahorita si me lo dices. Dice que este río, dice que caminas en este río, pero dice que nada más te pones Ezequiel, ¿verdad? Si no, es Ezequiel capítulo, búsquenlo, hermanos. Ezequiel, ese lo vamos a leer. Es que ese está bueno. En lo que lo encuentran. ¿Ya lo tienen? ¿No? Ok, se los doy. Ok. Ahorita se lo doy. Ahorita se lo doy rápido. Uh-huh. 47. Gracias. 47, ¿qué es? Muchas gracias. Ya aquí ya. Es que les comento algo. O sea, el Señor Jesús no vino a hablar cosas nuevas, sino ya cosas establecidas dentro de la palabra. El Señor Jesús nunca se salió algo del contexto y del texto de lo que Dios había dicho que Él tenía que hacer y de lo que Dios se había hablado antes. Y en estos tiempos es igual. La palabra nunca se debe de salir de lo que es y del texto que es. Nunca. Nunca podemos hablar algo que nosotros sea que nos convenga, pues. Entonces el Señor Jesús siempre vino a presentar lo que ya había hablado. Yo no sé si ustedes sepan, pero dice la palabra de Dios que el evangelio son las nuevas del Padre. Entonces cuando dice el Señor Jesús, yo no vine a hablar de mí, sino vine a hablar de las cosas de mi Padre. Entonces la palabra de Dios siempre tiene el mismo ayer, hoy y siempre. Y la palabra nunca va a cambiar. El que cambia y el que ve las cosas diferente es el hombre, pero el que tiene al Espíritu tiene que ver la palabra como el Espíritu le dice que tiene que estarla viendo. Entonces la palabra nunca hay una interpretación personal. Hay una revelación de parte de Dios, eso es diferente, pero una interpretación no la podemos interpretar como dicen bueno, ustedes saben quién. Es que en tu Biblia dice eso. No, dice en mi Biblia. Lo dice Dios. No lo digo yo. Y la gente habla conforme a lo que piensa. Ahora pues, te comento eso porque el Señor habló algo que ya estaba instituido desde antes, pero no lo entendía la samaritana porque tal vez no lo comprendía. Pero antes ya había hablado de lo que es el río de parte de Dios. El río de Dios hace fruto. Entonces, una persona que tiene un llamado tiene gracia, pero una persona que tiene llamado y tiene gracia tiene que dar fruto. Ahora te hablo cómo se puede dar fruto, porque muchas veces queremos dar fruto, pero no sabemos cómo. Porque yo sé que tú tienes un llamado y que la gracia de Dios está en tu vida. Yo lo sé, porque por eso estamos aquí y estamos sentados aquí. Pero quisiéramos saber cómo dar fruto.
a esta mujer, fue una mujer samaritana, que esta mujer, cuando Cristo Jesús le empezó a revelar que era Él, dice que todo ese pueblo se convirtió y Jesús se estableció ahí por unos días. Entonces, cuando uno empieza a dar fruto, Jesús se establece en tu vida. Cuando no hay fruto, entonces Jesús no está muy claro en tu vida, porque no estás haciendo la visión de Cristo Jesús por el llamado y por la gracia que Dios tiene en tu vida. Pero cuando tú empiezas a ejercer o empezamos a ejercer el llamado, entonces todos tenemos la responsabilidad de hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, cuando todos tenemos y conocemos la responsabilidad del llamado, todos empezamos a dar fruto. Por eso el Señor dice que el que lastima al cuerpo, ¿a quién lastima? Lo lastima a Él, porque todos nosotros somos aquí el cuerpo de Cristo, todos, y todos juntos hacemos la fuerza. Una iglesia bien unida, como dicen los del partido, jamás será vencida. Ahora imagínate, una iglesia bien unida en el Señor, ¿qué va a suceder? Las tinieblas no se establecen, las tinieblas huyen. Una iglesia establecida, dando fruto, conociendo la gracia, reconociendo el llamado. O sea, porque dice su palabra que muchos son los llamados, pocos. Pregunta, ¿tú eres escogido o llamado? ¿Eres escogido o llamado? Muchos son los escogidos, pero pocos son, o es al revés. Muchos son y pocos, ¿qué somos? Ahora sabemos entonces por qué nos tenemos la identidad. Mira, muchos se dan o los hijos del que está de presidente en Estados Unidos, ¿cómo se creerán? O los hijos del presidente. Y nosotros como hijos del que construyó todo, del que le dio a Él, ¿cómo nos creemos? Ahora yo no digo que te creas así, sino qué identidad o qué llamado es el que hay en nosotros. Ahora entonces, por eso empezamos a entender la dirección de parte de Dios, porque se nos empieza a revelar, se nos empieza a dar el conocimiento de la plenitud de aquel que nos llamó. Por eso las primeras palabras del Evangelio dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para entrar al reino de los cielos necesitamos tener arrepentimiento, porque el reino de los cielos es en el cual nosotros somos llamados. Amén. Entonces nosotros tendríamos que empezar a ver todo lo que Dios está fluyendo en nuestras vidas, todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender cómo dar fruto. Número 1, somos llamados. Somos llamados por gracia. Número 3, si somos llamados y tenemos la gracia, tenemos que dar fruto. ¿Cómo podemos dar fruto? Isaías 53, Ezequiel 47. Ajá. ¿Cómo dice? Ajá. Es que no alcanzo a ver con mis lentes, ya me mandé a hacer unos lentes. Es que tengo problemas ahorita con mi vista. ¿Hasta dónde? Ok. ¿A dónde? Entonces, unos están en los tobillos, otros. Ajá. ¿A dónde ya estaba? Ajá. Luego. A nado. ¿Y qué había en ese río? Sí, sigue, pastor. Es que, miren, ahorita si quiere, pastor, me ayuda. Es que casi no alcanzo a verlo. Tengo problemas con la visión ahorita. Pero había un río. En ese río, ¿cuántos codos eran? ¿Cuántos codos hay aquí?
Entonces esos codos eran 1000. Ahora, cuando hablamos de que eran codos, eran como un trabajo. O sea, es como ir a caminar 1000, no sé, hablemos de 1 kilómetro, pues. Ir a caminar 1 kilómetro para que tú entres a los tobillos. Tú caminas y vas a caminarte a los tobillos. Ahora, cuando significa caminar, es como el servicio a Dios. O sea, tú estás sirviendo a Dios, pero estás nada más en los tobillos. O sea, estás sirviendo en los tobillos. Pero ¿estás creyendo que sirves a Dios? Sí, sirves, pero nada más a los tobillos. Ahora, ¿quieres servir un poquito más? Sí, camina otros 1000. Camina otros 1000, o sea, sírvele a Dios otro poquito, esfuérzate otro poquito. Ahora mira, es que yo quiero que lo unas, no te estoy confundiendo. Quiero decirte de lo que estaba antes de lo que Jesús vino a establecer al mismo tiempo. Jesús habló lo mismo que estaba en el antiguo, pero se los hablaba, pero no lo entendían porque tenían cerrados los ojos. Los fariseos conocían bien la palabra, pero Jesús entonces les dice, ok, camina. Le dice otra vez, camina, camina. Jesús un día les dijo, si alguien te dice, llévale a 1 milla, tú llévase las 2. Y si te dicen 2, tú dile 3. Y si alguien te pide un saco, tú dale 2. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que como siembras, cosechas. Entonces Dios siempre tiene una estabilidad delante de la palabra. Entonces Él dice, ok, camina. Y nada más caminas y entras a los tobillos. Y luego a las rodillas. Y luego a los lomos. ¿Cuántas millas más? ¿Cuántas lleva? ¿Cuántos quieren tener la presencia de Dios? Así que pero nomás quieren caminar 1 milla. O sea, quieren, no sé, no quiero ofender, no sé, pero quieren hacer milagros y ver que Dios les revele y que el Señor les empiece a mostrar el corazón de la gente, pero nomás caminan 1 milla. Miren, si hacemos una pregunta hoy este día, ¿cuántos leyeron hoy la palabra así honestamente? ¿O cuántas veces han leído el Nuevo Testamento? Porque ojo, la misma responsabilidad que tengo la tienen ustedes, ¿o no? ¿Sí o no? Porque ustedes aceptaron que Dios no me ama más a mí, o me ama más a mí. Entonces, ¿por qué yo debo de leer la Biblia muchas veces y ustedes no? Ahora pregúntenme a mí, pastor, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Pregúntenme en cuánto tiempo leo el Nuevo Testamento. En 1 semana. Ahora, si la leo en 1 semana, ¿cuántas veces lo he leído? Ahora me entienden por qué les digo de Isaías. Y ahora, pero pastor, tenemos la responsabilidad nada más usted y yo. No, hermanos. Todos la tenemos. O nada más quieren que yo esté en los lomos. ¿Cuántos quieren conocer la presencia de Dios? O sea que, miren, su presencia está en este lugar. Yo no sé ustedes si han tenido la experiencia, pero yo he tenido la experiencia de conocer su aroma. Yo he tenido esa experiencia. Dios tiene un aroma. Tómenme como quieran, pero al de a tu lado, ¿cuántos esposos hay aquí? ¿Cuántos de ustedes conocen el aroma de su esposa? ¿Y el de su esposo? Es más, mi esposita en ocasiones huele, no sé si huele a mi ropa para saber si está sucia o por mi aroma. Pero miren, agarra la ropa y está bien que se deleite. En el Señor es lo mismo. Llegas a este lugar y hay una presencia del Señor que es difícil no llorar. Muchas gentes dicen, es que está llorando por hipócrita. Tú llora por lo que ellos no crean. Miren, un día una mujer entró a la presencia del Señor y dice que estaba llore y llore y llore. Y el sacerdote le dijo, digiere tu vino, ¿a qué horas vas a dejar de estar borracha? Y le dice ella, no estoy borracha.
estoy pidiendo y clamándole a Dios. Y en eso el sacerdote le dice, que Dios te conceda lo que tú estás pidiendo. Y entonces, ¿qué creen? El Señor le concedió, le dijo, ok, no daba fruto, da fruto, ten un hijo. ¿Cómo podemos nosotros dar fruto? Llegando a la presencia del Señor, adorando al Señor y empezar a decir, Señor, yo no sé cómo adorarte, cómo exaltarte, no sé nada, pero hoy estoy aquí levantando mis manos, adorándote, exaltándote. Necesito ser diferente, cambiar mi carácter. No puedo, soy enojón, pero ayúdame a cambiar. Y el Señor dice, está bien, dale, Carlos. Miren, nosotros acabamos de venir de ahorita a una convención en Guatemala y un pastor decía, hermano, fíjate lo que decía, dile al Señor que te ilumine, no sabes cómo, dile que te ilumine, que te ilumine. Y yo le decía, Señor, ilumíname, dime cómo. Y luego dijo, diles, pídele por tus hijas. Bueno, porque yo tengo hijas, no se apunten, ya una se va a casar. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero mis hijas. Y en verdad, en literal, empecé a clamarle al Señor y empecé a llorar. Señor, es que necesito ver que mis hijas te sirvan. Señor, necesito. Y empecé un momento. Y yo dije, y se me vino ese versículo. Si esta mujer lo hizo y inclinó su corazón, yo sé que tú vas a escuchar vas a escucharme y vas a darme mi respuesta. Entonces, cuando llegamos a la presencia del Señor, nos hace dar fruto, nos hace ser diferentes, nos hace cambiar para caminar bajo la dirección del Señor. Dice su palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero ¿qué hacemos? Caminamos en nuestra dirección, caminamos en nuestro carácter, caminamos en nuestro orgullo. Es que yo ya me tiene, es que mira. Eso nomás luego he visto, pastor, nomás he visto. Cuando se acercan los hermanitos, es que yo ya le dije a él, en los matrimonios no existe, pero empiezan ahí. Le digo, bueno, ¿y hasta cuándo van a menguar uno de los dos? Porque ahí sí le llaman ministerio, su ministerio de ella es más fuerte y su ministerio de él es más fuerte. Y los dos ministerios chocan en el matrimonio. Dese una idea, hermanos. Ahora entendemos por qué dice el Señor, venid a mí todos los que están cargados, porque yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aprender de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Nos mató en eso, porque llegamos aquí a la iglesia, ay, ¿a qué horas termina este? Ay, ¿a qué hora se acaba? Que llegamos aquí, el Señor está hablando. Hoy, ¿quién juega? Oh, no lo sé. Hoy tengo una cita, hoy tengo ya voy a acabar por eso, para que ya se vayan a su cita. ¿Cuánto tiempo voy, mami? Me hacen así cuando, porque el pastor, está bien. Lo bueno es que no alcanzo a ver. Sí, no va a ser. Lo bueno que el pastor dijo, yo les voy a hablar un momentito. Es que miren, cuando uno habla y que le den el micro al pastor y que diga, nomás me faltan 5 minutos, es mentira. Nosotros denos el micro y agarramos todos. Les voy a comentar un secreto. ¿Quieren que se los diga? Cuando uno está predicando aquí, el Señor nos habla a nosotros. Y el que le está dando en toda la torre, aquí estoy. Uno se aguanta de llorar aquí, en serio, o sea, porque uno se aguanta de decirle, Señor, uno se aguanta, hermanos, porque uno entiende cómo el Dios tan grande se está moviendo en este lugar, y uno ve el rostro y ve la indiferencia de la gente y uno dice, perdóname, Señor, yo no quiero ser igual. Hace un rato les comentaba ahí en la iglesia, les decía, cuando el Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, es que Él no quiere que ninguno. Imagínate del corazón del Señor Jesús cuando vio que Judas lo iba a entregar. ¿Tú crees que le dio gusto? Ay, Judas, yo no quiero que te pierdas, pero está bien. ¿Te vas a perder
Porque tú piensas que yo vine aquí para reinar en la tierra y me estás siguiendo porque quieres estar sentado a mí conmigo, y la onda no es así. Y muchas veces queremos seguir al Señor Jesús con unas ondas que, o sea, que como hijos de Dios no nos cabe. En serio. Honra a tu padre y a tu madre. Honra, o sea, cuando hablamos de tu padre y de tu madre, o sea, aquí hay un padre espiritual, aquí hay una madre espiritual. ¿Cuántos de aquí quieren vivir más? Todos. Ahora ya te hablo espiritualmente. Si tú quieres vivir espiritualmente más, honra a tu padre y a tu madre. Pero eso sí, cuando llegamos a, yo no lo he visto por aquí en Toluca, pero en algunas he visto cómo los siervos hablan de los padres. Es que fíjate que el pastor me hizo esta. Un día a mí se me acercó una mujer y me dijo, cuando me estaba congregando, y me dijo, fíjate que el pastor me hizo eso. Le digo, no es cierto, lo que pasa es que el pastor, ya ves que cómo es así, lo que pasa es que tú andas un poquito emocionalmente y no te lo hizo así. Cuídate, no creo que haya sido el pastor, aunque haya sido hecho, es más, yo ni lo sabía, pero le dije que no era cierto. Entonces muchas veces nosotros empezamos a hablar de las cosas equivocadas y por eso tenemos frutos equivocados. Para dar frutos correctos tenemos que estar plantando y caminando a esas aguas. Ahora, ¿sabes los que existen en las aguas donde ya no puedes ni navegar? O sea, cuando tú llegas a la presencia del Señor y que si Él te dice que estás loco, pues lo estoy, hermano. O sea, estamos sentados aquí porque estamos locos, pero una locura que dice que es por fe, porque para el mundo, para la cruz del Calvario, dice que es locura para muerte, pero para nosotros es salvación. Entonces, cuando llegamos a la presencia del Señor, ¿cómo debemos de llegar? Así todos serios, angustiados, amargados, o con alegría, con gozo y danzando y gritando, que digan lo que digan, pero Cristo me amó. Por eso David entraba y danzaba con todo, porque decía, ¿quién me hizo que murieran los leones? Jehová. ¿Por quién maté al oso? Jehová. ¿Por qué maté al gigante? Jehová. ¿Y cómo voy a estar tranquilo? Y la otra mujer le dice, ¿por qué lo haces? ¿Qué no ves que se te ve todo? Dice, no me importa. Soy vil, lo que quiero, y delante de la presencia seré más vil. Cuando entramos a la presencia del Señor, que no te importe si el de al lado te dice que estás loco, pues lo estás, hermano. En serio. El que está cuerdo, ese no es de Dios. En serio. El hermano pastor acaba de decir que se fue a predicar a 5 personas. ¿Cuánto dinero? ¿Ustedes han viajado por allá para que vean todo lo que es de casetas pagar? ¿Está loco o no? Nosotros fuimos a viajar cuántas horas para estar sentados y tomar y sentarnos ahí y escuchar a un hombre que decía, Cristo te ama, haz esto. ¿Estamos locos o no? Llegamos, le pregunté ahorita a Mari porque me acompañó, fuimos a ella. ¿Y cuánto tiempo? O sea, ya ¿cuánto tiempo te duró el cansancio? No, toda la semana. ¿Estás loca o no? Es que eso significa caminar tu milla. Eso significa caminar tu milla. Tienes que caminar tu milla. ¿Qué consecuencias hay por caminar tu milla? Sigue, termina, ya acabé, pastor, para que no se me queden viendo. Ya me están llamando. Ya no sé si sea porque están diciendo así, o ya no sé porque si están viendo para adentro. O ¿cuántos ya tienen sueño? Duérmanse temprano, dice. Sigue, pastor, por favor. Escuchen. Permíteme tantito. ¿Qué había? ¿Cuántos?
muchos árboles. ¿En dónde estaban plantados? En el río. ¿En dónde? ¿En dónde tenemos que estar plantados nosotros? Ahora entiendes por qué Jesús le dijo: si supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y nunca más tendrás sed. Nunca. Porque en el río de él no tiene sed, hay fruto. En el río de él hay vida, hay paz, hay gozo, fuerza, fortaleza, hay muchas cosas. El que no está en el río, ¿qué le sucede? ¿Has visto los árboles cuando ya están cambiando de otoño? Secos. ¿Ahora han visto en el desierto cuando ya están esos como quemados? Pregunta: ¿quién se para en esos árboles? ¿Sí? ¿Quiénes? Los opilotes. No, te lo estoy diciendo en serio, porque en el antiguo dice que todo aquel que no da fruto, dice que vienen las aves y hacen nido, son buitres. Pero en el árbol que da fruto, dice el Señor Jesús, eso ya lo dice el Señor. Ojo, es que te estoy tratando de armar de lo que el Señor Jesús estaba hablando, que ya estaba establecido, pero por la forma de pensar no lo entendían. Pregúntenme por qué. Es un poquito más fuerte. Pregúntenme para saber si les digo o no, porque qué tal si no les interesa. Pregúntenme por qué. ¿Por qué? ¿Qué les estoy haciendo? No, miren, cuando uno está en el río, uno da fruto. Cuando uno está en el río, uno da vida. Uno se establece. No existen buitres. No, cuando uno está en el río, dice el Señor ahí, que las aves vienen y empiezan a crecer y los pajarillos empiezan a dar vida y hay nidos y crecen y las sombras, hay gente que se viene a quedar. ¿Te das cuenta una persona que está en el río cómo es? No es difícil saber que una persona esté mal. Dice el Señor, de la abundancia habla, porque de los malos deseos o de los malos pensamientos, ¿de dónde vienen? Imagínate una persona que venga a decir: es que el pastor me cae mal y estoy predicando aquí. Es que, bueno, y empieza a hablar. ¿Y ustedes qué dicen? Este hombre no es de Dios. Ahora ya saben cómo tienen que guardarse y saber que no es de Dios. Así como yo tengo que tener cuidado de lo que hablo en la presencia de Dios, ustedes también, todos. Hagan conmigo así, todos. ¿Quién va a ser juzgado? ¿Nada más yo? ¿Quién es? Por lo que hablamos. Señor Jesús dice: es que todos aquí vamos a ser juzgados por lo que hablamos. Más te vale que hables con... Entonces, una persona que da buenos frutos sabe hablar, sabe bendecir. Miren, les voy a decir una cosa acá entre nos. Si a ustedes los han lastimado, a nosotros también. Si ustedes tienen problemas, nosotros también. Es como decía Pablo: mira, ellos fueron perseguidos, también yo. ¿Qué hace la gracia? Ojo, ¿qué hace la gracia? Pablo un día estaba con los discípulos, estaba en su carta, y un día dijo esto: yo he hecho más que todos ellos. Yo he hecho más que todos ellos. Yo sufrí azotes. Yo sufrí yo hice, o sea, dijo, y empezó a hablar del yo. Pero terminó con esta palabra: pero les aclaro esto, no fui yo, sino fue la gracia de Dios. Y dijo, entonces, ¿qué quiero decirte? Que la gracia de Dios también te hace dar frutos. Te hace dar frutos. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé si ustedes, pero ahora me entienden por qué se nos enchina el cuerpo estando hablando de la palabra del Señor. Se nos enchina el cuerpecito hablando de Él, porque nos da en toda la torre. Nos da en toda la torre. ¿Cuándo debemos de cambiar? Hoy. ¿Y mañana? ¿Y pasado?
¿Cuándo necesitamos de Dios? ¿Y mañana? ¿Y pasado? Entonces, ¿por qué nos creamos los? Cuando empiezas a hablarles algo del Señor, sí, eso ya lo leí, yo ya lo vi, ya lo sé. Bueno, entonces enséñame. ¿Quién ya dice entonces que nos prediquen a nosotros, verdad, pastor? ¿Cuántas veces les dije que he leído la palabra? ¿Y ya lo sé todo? No. Es más, les voy a decir una cosa. El Señor Jesús no sabe una cosa. Dijo él, yo no sé qué día va a ser su venida, ni yo lo sé. Entonces, si al Señor Jesús hay cosas que no sabe, ¿cuánto más nosotros que queremos saber todo? Hagan conmigo de esto. ¿De dónde nos cabe? No nos cabe. Terminamos. Es que quiero que lean lo que dice cuando empiezas a dar frutos. Es que no alcanzo a ver y no lo subrayé. Hay una parte, pastor, a donde dice que y en ese río hay sanidad, hay es que no alcanzo a ver. Perdón. Voy a irles explicándoles un poquito más. Oriente. ¿Ustedes saben por qué tenemos que ir a ver al oriente? Fijarse al oriente es la dirección de Cristo Jesús. Por eso pone oriente. Sigue, pastor. ¿Ahora dónde entraron? Ay, ¿en serio? ¿Cuántos quieren entrar en esa presencia tan, así de las que dicen, yo ya no me muevo de aquí? Oye, pastor, ya se quieren ir, no manches, síguele otro poquito. Por favor, no termines, el Señor me está. Eso fue lo que la mujer le decía, no te vayas. Los discípulos le dijeron, si quieres vete tú. No. ¿A dónde voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando entiendes eso, ya no dejas a mi Señor. Ya cuando entendemos eso, ya todo lo tengo por pérdida, dice. Todo. Pero ¿cuántos todo lo pueden en Cristo que les fortalece? Lo bueno que están. Pero hay que sufrir persecuciones, hambres y angustias. Entonces dice el Señor, dice Pablo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo? Todo. ¿Qué va a haber? ¿En dónde? No hay sanidad fuera de otro lado de él. Solamente en Cristo Jesús hay sanidad. A ver, perdón, pastor. Y todo pastor que se meta en ese mar vivirá. ¿Así dice? ¿Cuántos quieren meterse en ese río? En ese mar. ¿Cuántos? No, pero en serio. Háganme a mí una pregunta. ¿Pastor quiere meterse al mar? Amén. ¿Me veo así como que quiero? Entonces, ¿ustedes quieren meterse a ese río? No, griten tan siquiera. Amén, ¿verdad? Sigue paz. Ahí, pastor. ¿Y qué habrá? ¿Y qué habrá? Otra vez, ¿y qué habrá? ¿Qué le dijo a los discípulos que iban a ganar? Peces. ¿Qué son los peces? Ahora sabemos por qué no hay tantos peces aquí. ¿Cuántos de nosotros queremos que haya peces aquí? ¿Qué tenemos que hacer? No, es que sí se ¿no? Diría, me emociona su ímpetu. No es cierto, hermanos. ¿Saben qué? Les amo. El Señor les ama. Pero les estoy dando una palabra de parte de Dios. El Señor viene pronto. Y dice el Señor que Él no va a venir por una iglesia que esté arrugada. Él viene por una iglesia que tenga sin mancha y sin arruga. ¿Cómo se nos puede quitar las manchas y las arrugas? En el río. En el río Dios nos limpia, en el río nos hace dar fruto, en el río nos hay sanidad,
Y entonces hay un mar de cosas. Miren, Dios quiere bendecirnos. Él no está peleado con lo que Dios quiere, con la economía. Él está peleado con tu corazón, ¿dónde está? Amén. ¿Ya se acabó, pastor? ¿No? Ya córtenme. Ok, déjame profetizar esto, pastor. Yo quiero profetizar. Quiero declarar una palabra que está escrita. Quiero hablar a la iglesia y declararle a los cielos sobre este lugar. Declaro en el nombre de Jesús que la gente hoy va a aprender a meterse en los ríos. Va a haber peces. Y dice que sus redes van a ser muchas. Eso no sé cómo lo puedas llamar. Ampliación, ministerio apostólico, crecimiento. Jesús dice, o en el antiguo dice, ensancha tus estacas. Ahora, yo no sé si me estoy explicando, pero el Señor Jesús lo explicó también. Algo que ya está escrito. Y Él dijo eso, pero no todos le entendieron. Es importante que agarremos la palabra y la entendamos, porque mira, te profetizo a ti que tu familia va a crecer. Declaro que Dios va a empezar a multiplicarse en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu descendencia, porque esas son las redes, la amplitud que vive en el río, en el mar, es amplitud, es bendición y rompe toda maldición. Hoy en el nombre de Jesús rompo toda maldición ancestral sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Rompo toda enfermedad sobre ti. En el nombre de Jesús. Hoy toda confusión, todo temor, toda duda es cancelada. Y viene un espíritu de salud, una autoridad de gobierno en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Porque el gobierno se llama Cristo Jesús. Es la justicia divina. Es la justicia divina. Y declaro y sé que su palabra está en este lugar. Y la justicia en el nombre de Jesús estará en este lugar. En el nombre de Jesús, todo aquel que entre en esta puerta empezará a sentir ríos de agua viva. No saldrá igual, como tú no saldrás igual. Saldrás sano, saldrás libertado. Serás un hombre de bien, no un hombre de mal. Serás un hombre que serás como esa agua que correrán ríos de agua viva. El que se acerque a ti le sanará tu boca, porque ahora tu corazón será sanado, restaurado. Tu mente será sana, tu corazón será sano. En el nombre de Jesús.